Buenas tardes. Vamos a empezar con la socialización del producto académico de transformación de Berta Luzmila Sirpa Limachi, que titula Desinterés en la historia propia debilita la identidad cultural. Este trabajo consta de un resumen donde muestra que el posicionamiento ideológico de la investigación es descolonizador y decolonial con el objetivo de fortalecer las raíces culturales y permitir la identificación del conocimiento genuino de las 36 culturas y pueblos indígenas originarios de Bolivia. El primer momento, el análisis crítico y autocrítico de la realidad. El segundo momento, descolonizar la realidad. El tercer momento, transformación de la realidad. Y el cuarto momento, análisis de resultados del producto académico de transformación. Introducción. La investigación se desarrolló en la unidad educativa Armando Molinedo Bacarreza con los estudiantes de tercero B de secundaria en el barrio Los Almendros, en la ciudad de Guayaramerín, provincia Bacadíes, departamento Beni, país Bolivia. Guayaramerín es una ciudad cosmopolita donde albergan diversas culturas. La investigación aborda la problemática del desinterés de los estudiantes por su historia y su cultura y cómo ellos están influenciados por culturas más fuertes, culturas extranjeras y por lo que es la globalización. El objetivo es analizar cuáles son las causas detrás de esta dificultad en identificar su cultura y cuál es la relación con el debilitamiento de la identidad cultural a través de métodos cualitativos. El primer momento, análisis crítico y autocrítico de la realidad. El análisis intrapersonal, donde el investigador, desde el posicionamiento ideológico, epistemológico, axiológico, espiritual, la capacidad pedagógica profesional, la capacidad comunicativa, dialógica y la capacidad de liderazgo, adopta el investigador una epistemología plural que respeta y valora tanto los conocimientos locales como los universales. Se centra en la importancia de los valores y principios de cada cultura, promoviendo una educación que fomente el respeto y la apreciación de la diversidad. El investigador se posiciona como un facilitador en el proceso educativo, enfatizando la necesidad de desarrollar capacidades comunicativas y liderazgo que fomenta una educación inclusiva y participativa. La capacidad del investigador no solo radica en su rol de facilitador, sino en las habilidades técnicas, en su capacidad para formar conexiones e inspirar a la comunidad educativa para trabajar bajo un objetivo en común. Se manifiesta a través de la interacción constante entre el investigador y la comunidad educativa. El análisis situacional que se pudo evidenciar en el aula, en el patio de la unidad educativa Armando Molinedo, vemos desde el punto de vista de los actores educativos su posicionamiento. Ellos manifestaron que hay buenas relaciones entre maestros, personal administrativo y padres de familia. También los padres expresaron esa satisfacción por el trabajo de los maestros y del director, a la vez que reconocieron su baja participación en los procesos escolares. Los estudiantes a menudo provienen de familias monoparentales, lo que a fin de cuentas afecta a su educación por el poco apoyo de los padres de familia. Los jóvenes no muestran interés en su cultura propia y tienen otros intereses. Los estudiantes manifestaron que disfrutan las actividades escolares y también mencionaron que
Los maestros tienen que aplicar métodos más dinámicos en la enseñanza. No se identifican con su cultura, simplemente se identifican como que son de Guayaramerín. Los maestros participan en cursos de actualización, ya sea a nivel distrital y a nivel del ministerio. En la comunidad educativa se participa de celebraciones como el Día de la Integración para fomentar la diversidad cultural, pero que ha perdido esa relevancia por la muerte de los ancianos de las diversas culturas, porque ellos participaban con mayor amor hacia su cultura. También algunas actividades folclóricas, como es en la unidad educativa se daba la entrada folclórica, han sido postergadas por cuestiones económicos después del COVID. Estos hallazgos resaltan la necesidad de revitalizar el interés por la cultura propia entre los jóvenes y fomentar la participación de los padres de familia en el proceso. A través de la organización de la información, se pudo identificar diferentes problemáticas: la deserción de estudiantes, la falta de compromiso de los padres, dificultades en la lectoescritura, embarazos en la adolescencia, estudiantes desconocen su identidad y raíces culturales. Se puede analizar que la deserción de estudiantes se da porque, como vienen de familias monoparentales, hay una crisis económica que hace que el joven, que el adolescente tenga que trabajar a una temprana edad, descuidando así las actividades escolares, porque muchas veces el horario laboral no se acomoda a la hora de sus estudios. Por eso tienden a dejar el colegio. Otra problemática es la falta de compromiso de los padres por cuestiones laborales. Los padres de familia tienden a dar mayor importancia al trabajo que apoyar a los hijos, tanto en las actividades escolares como en las actividades, o tanto las actividades curriculares como extracurriculares, lo que ha afectado en que haya dificultades en la lectoescritura, porque no hay un apoyo del padre de familia y tampoco se da lo que es la asistencia regular de todos los estudiantes. Otro factor que afecta es el embarazo en la adolescencia. A pesar de que los maestros aconsejan tanto los centros de salud, tanto el gestor, pero aún hay embarazos en la adolescencia, que eso desencadena en la deserción de estudiantes, porque no todos tienen el apoyo de sus padres. Otra problemática es que los estudiantes desconocen su identidad y sus raíces culturales y tienen mayor interés hacia actividades ajenos a su cultura. Como el docente investigadores del área de ciencias sociales, en la delimitación comunitaria, todos los papás apoyaron que la problemática que se tiene que trabajar es el debilitamiento de la identidad cultural en los estudiantes. Si bien es cierto que todas las dificultades que se encontraron son relevantes, pero tomando en cuenta que el investigador es del área de ciencias sociales, se delimitó la siguiente problemática: desinterés de los estudiantes por la historia de nuestras naciones y su relación con el debilitamiento de su identidad cultural en las y los estudiantes del tercero B de secundaria comunitaria productiva de la Unidad Educativa Armando Molinero Bacarreza durante la gestión 2023, en la problemática priorizada. Se propuso un título que es el desinterés estudiantil en la historia propia debilita la identidad cultural. Se planteó también el objetivo general y el objetivo específico.
El objetivo general es analizar las causas que provocan el desinterés en el aprendizaje de la historia de las naciones y pueblos indígenas originarios y su relación con el debilitamiento de su identidad cultural en las y los estudiantes del tercero B de secundaria de la unidad educativa Armando Mollinedo Bacarreza durante la gestión 2023 para la consolidación de una sociedad armónica, intracultural y bilingüe. Los objetivos específicos: identificar los factores internos y externos que provocan el desinterés en el aprendizaje de la historia de las naciones y pueblos indígenas originarios y describir cuáles son las causas para la poca valoración de su identidad cultural y su puesta en práctica en el día a día en las y los estudiantes, y examinar el rol de las familias en el fortalecimiento de la identidad cultural. El tema delimitado, el desinterés de los estudiantes por la historia de nuestras naciones y su relación con el debilitamiento de su identidad cultural en las y los estudiantes del tercero B de secundaria comunitaria productiva de la unidad educativa Armando Molina Carreza. El segundo momento: descolonizar la realidad. Se trabajó en dos momentos. El primero, que es epistemologizar la realidad, y el segundo es el diálogo con el universo académico, lo cual se trabajó a través de dos macroestructuras, lo que son crisis de identidad cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios y la erosión lingüística. Esto a partir de las investigaciones, de las entrevistas, los cuestionarios, los círculos de reflexión, se pudo evidenciar esta problemática. Entonces, para su investigación se trabajó con estas dos macroestructuras. En el punto 1 de epistemologizar la realidad, se puede observar, se puede conocer que los estudiantes desconocen qué es la identidad cultural y también la cultura a la que pertenecen. En las entrevistas, los padres de familia dicen, ya se ha dejado de hablar las lenguas originarias. También los maestros manifiestan que los estudiantes tienen muchas distracciones, que las nuevas tecnologías hoy en día hace que los estudiantes demuestren poco interés en su cultura. Con respecto al diálogo con el universo académico, nos dice Gómez y Egues que las familias son claves para inculcar los valores culturales en los hijos, y la ausencia de esta transmisión puede contribuir a la desapropiación de la identidad cultural. A través del planteamiento de Egues y Gómez podemos ver la importancia de la transmisión de los valores y eso inculcar en los hijos dentro del hogar a temprana edad. También Romero manifiesta que dentro de las manifestaciones culturales son las tradiciones, la gastronomía, las danzas y las ceremonias, que son fundamentales para el arraigo cultural. Entonces, si no hay una transmisión de los padres hacia los hijos, hay un desconocimiento de la identidad cultural. En el tercer momento, transformación de la realidad, se propone un proyecto educativo transformador decolonial, en la cual se trata de transformar tres realidades identificadas. 1. El desinterés en el aprendizaje de la historia de las naciones y pueblos indígenas originarios, donde predomina el interés hacia culturas ajenas, extranjeras, en desmedro de las culturas propias. Otra realidad que se quiere transformar es el desconocimiento de sus raíces culturales, porque los estudiantes desconocen su identidad cultural, ya que los padres y abuelos no transmiten su riqueza cultural. Otra realidad a transformar es el debilitamiento de su identidad cultural, al no apropiarse a la cultura a la que pertenece. Dentro de este proyecto educativo transformador, se plantearon objetivos a transformar, como también se pudo hacer un plan de acción. Por ejemplo, los objetivos son conocer los aportes de las naciones
y pueblos indígenas originarios en la vida diaria. Elaborar diagramas para el conocimiento de sus raíces culturales e identidad propia y fortalecer el reconocimiento de su identidad cultural y sus riquezas culturales. Dentro de la propuesta de transformación está el plan de acción. Se hizo una visita a la cultura Eseja para conocer de manera directa la cultura y se pudo evidenciar que esta cultura tiene la fluidez en la lengua Eseja, ya que los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores hablan con fluidez en su lengua originaria y no tienen vergüenza. Con respecto a la visita a los Movima, se pudo evidenciar que ellos se sienten orgullosos de su cultura, valoran, transmiten los aportes culturales, pero con respecto a la lengua, solo conocen algunas palabras y pocas oraciones. Con respecto a la visita a los joaquinianos, se pudo evidenciar que hay una riqueza cultural de danzas, de gastronomía, pero con respecto a lo que es la lengua, el entrevistado no conoce ni una palabra en la lengua joaquiniana, o sea, hay una erudición lingüística. Como siguiente actividad se planificó la elaboración de los árboles genealógicos, donde los estudiantes tenían que escribir, tenían que elaborar su árbol genealógico con los datos de sus padres, abuelos, padres, madres, obviamente abuelos y bisabuelos. Y hubo una dificultad. Como vienen de hogares monoparentales, algunos no conocían quiénes eran sus bisabuelos paternos o de la línea paterna o de la línea materna. Entonces fue un momento de interacción con la familia, llamadas telefónicas para conocer quiénes son sus abuelos y bisabuelos. A la par también de trabajar los nombres, se identificó la cultura de cada integrante de su familia. Todos estos datos que se recopilaron se mostraron en lo que es la feria expositiva, Mi Identidad, Mi Cultura, donde los estudiantes mostraron cuál es su identidad cultural, cuáles son los aportes de su cultura. Cada estudiante demostró, sin sentir vergüenza, su cultura y los aportes de su académico, donde muestra los resultados de la investigación. Y también se hizo los análisis durante la investigación de los instrumentos, qué instrumentos permitieron lograr los resultados, cómo se delimitó la problemática, quiénes aportaron, quiénes apoyaron al investigador y de qué manera se sacaron o se identificaron las macroestructuras y cuáles fueron los resultados de la realidad. Los resultados de la realidad es que los estudiantes conocen y valoran su cultura, se identifican como parte de una cultura propia y transmiten sus conocimientos de su cultura sin sentir vergüenza. ¿Cuáles fueron las dificultades durante la investigación? Entre las dificultades de la investigación se dio que el tiempo era muy corto. 1. 2. De que se tardó mucho tratando de encontrar ancianos de las diversas culturas que conozcan la lengua originaria, que dominen. Y otra problemática ha sido los incendios forestales que dificultaron el tiempo de las actividades porque se postergó las clases a causa de la intensa humareda, porque era muy dañino para los estudiantes, para la salud de toda la población. Y en la difusión se pudo socializar el artículo académico a través de la página de YouTube y lo que es también el proyecto transformador. Y como último punto, la bibliografía con la que se desarrolla